Hola hermanos, Dios les bendiga, buenos días, le damos la bienvenida a nuestro servicio del domingo. Esperamos que todos se encuentren bien, estén listos para adorar y alabar el nombre de nuestro Señor, porque su palabra dice que donde estén dos o más reunidos en su nombre, allí Él está en medio de nosotros. Y aunque no estemos todos aquí en el santuario, sabemos que estamos todos unidos en espíritu, alabando y glorificando su gran nombre. Así que le invitamos a orar para comenzar este servicio. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das de poder unidos, Señor, alabarte, glorificarte y honrarte. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en medio de este servicio, que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que tú alcances, Señor, todos los corazones y todas las personas que estén escuchando en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia y por tu misericordia. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Qué lindo es nuestro Dios. La palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Y aunque la situación que estemos viviendo para muchos no parezca que va a traer bien, ahí dice la palabra que para los que amamos a Dios, todo obra para bien. No dice algunas cosas, sino que dice todo. Así que confiamos en el Señor, que Él siempre hace todo bien para nuestro bien. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Exaltamos y glorificamos el nombre de ese Dios que hace todo bien para nuestro bien. Aquel Dios que está sentado en el trono, que glorificamos y exaltamos. Y no simplemente está sentado en el trono y ya, sino que está aquí con nosotros, con cada uno de nosotros. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Señor, te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios esta mañana. Les damos la bienvenida a este servicio. Como lo hemos estado mencionando en los últimos servicios, es diferente no tenerlos en este santuario, no estar reunidos aquí. Y para nosotros es un poco a veces complicado estar cantando y adorando en un santuario vacío, pero entendemos que son tiempos necesarios y por eso les pedimos que junto con nosotros estén adorando, junto con nosotros estén bendiciendo al Señor. Es para nosotros un gran honor poder servir a nuestro Dios, el cual ha hecho todo por nosotros. Y en medio de estas circunstancias difíciles que estamos enfrentando el día de hoy, es bueno que podamos estar unidos y estar orando, clamando a nuestro Señor con todo el corazón, con todo nuestro ser. Y bueno, pues les damos la bienvenida a todos los que hoy nos están mirando a través de estos medios, por medio de Facebook, por medio de YouTube Live. También queremos darle la gloria a nuestro Dios porque ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido en esta mañana estar reunidos aquí. Chicos, gracias por darse el tiempo de estar aquí para adorar a nuestro Dios. Y bueno, los anuncios siguen siendo los mismos, siguen estando atentos a las leyes, autoridades que nos están dando, las guidelines que nos está dando la ciudad para poder estar ayudando a toda esta situación que está pasando y podamos ser juntos, ayudar que esto cada vez sea más rápido que pueda pasar y entonces podamos estar reunidos aquí en este santuario. Así que les damos un saludo a todos ustedes. Así que llámenle a todos en la familia. Si por ahí alguien todavía no está reunido aquí para escuchar la palabra, el mensaje, llámenles, por favor, compartan, inviten a sus amigos a estar viendo esta transmisión. Y yo esta mañana quiero compartir un versículo, bueno, una serie. La semana pasada terminaba una serie que estuvimos viendo por algunas semanas, le titulamos Avanza 2020. Y en esta ocasión, orando al Señor esta semana, estaba pidiéndole dirección al Señor en cuanto a qué es lo que debo o debía compartir con ustedes. Y este es lo que el Señor trató conmigo, habló a mi corazón. Y voy a estar hablando en las próximas semanas acerca de este tema que le he titulado a esta serie Un aislamiento necesario. Como todos sabemos, en la ciudad de Wichita esta semana nos dieron la orden de quedarnos en casa, no salir por solamente asuntos de necesidad. Esta es una necesidad, tenemos esta necesidad de estar aquí para compartir el mensaje y que ustedes puedan estar viendo este mensaje en su casa en este momento. Pero quiero compartir acerca de un aislamiento que en la Escritura nos habla acerca de esto, y para esto quiero que vayamos a la Escritura en el libro de Jonás, capítulo 1, verso del 1 al 17 vamos a estar viendo. Entonces quiero leer la Escritura a esta hora. Si pueden abrir su Biblia junto conmigo ahí en su casa, abran su Biblia conmigo y vamos a buscar en las Escrituras el mensaje que Dios tiene para nosotros. Abre tu corazón. Yo sé que es diferente poder estar en casa y ahora estar en la iglesia en casa es diferente. No se acostumbran mucho porque pronto vamos a estar de regreso también aquí. Pero les invito, abran conmigo su Biblia ahí en el libro de Jonás, capítulo 1. El versículo 1 en adelante dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Verso 5 dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al inferior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón?
levántate y clama a tu Dios, y quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y le dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y les respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Interesante, ¿no? Jonás estaba guardadito por 3 días y 3 noches. Les invito a orar. Hagamos una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana. Agradecemos la oportunidad que nos das, Señor, el poder hablar de tu palabra, el poder meditar en ella, el poder escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Te pido que a través de estos medios, Señor, las personas que están escuchando, Señor, esta transmisión, este video, Señor, te pido que ellos puedan escuchar tu palabra, puedan escuchar tu voz hablar a sus corazones, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, a quien doy toda la honra y la gloria, Señor, en esta hermosa mañana, Padre. Habla a nuestros corazones, te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, amén. Bien, como ya veíamos en este pasaje, estábamos leyendo juntos acerca de este personaje que fue Jonás. Y una de las cosas que llama mi atención es que Dios tiene una manera asombrosa de llamar nuestra atención. Él nos ha llamado a una tarea como iglesia, a que la obra del reino de Dios sea hecha, sea completada en este tiempo. Y creo que muchas veces cometemos el error y nos alejamos de Él y tratamos de seguir nuestro propio camino. Y esto es un peligro que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. Tratamos de seguir nuestros propios deseos. Y cuando esto sucede, el Señor va a hacer lo necesario para hacernos volver a Él, para que nuestros rostros, nuestros ojos vuelvan nuevamente a Él, a su plan para nuestras vidas. Entonces es importante que nosotros entendamos la necesidad de volver nuestro corazón al Señor. Cuando el Señor tiene una tarea para nosotros, está decidido a que nosotros la cumplamos. Ten por seguro esto: cuando Dios tiene un plan para tu vida, Él no va a desistir hasta que ese plan sea hecho en tu vida, hasta que sea cumplido. Entonces Él no solo permitirá que te marches mientras no haces nada, sino que Él va a trabajar persistentemente hasta que esto sea hecho realidad en tu vida y en la vida de aquellos que están a tu alrededor. Entonces Él hará lo necesario para llamar nuestra atención, y lo hemos visto a través de los pasajes de la Escritura. Muchas veces Dios lo ha hecho de esta manera, hablando a la necesidad, hablando a nuestra atención para llevar a cabo el propósito que tiene para nosotros. Entonces, una de las lecciones que nos pueden enseñar el libro de Jonás es que Dios llama a este profeta a una tarea para ir a predicar la palabra a este pueblo de Nínive. Y Dios había reservado tener misericordia con este pueblo, pero prácticamente Jonás decide no hacer caso a Dios y decide irse por su propio caminar, por su propio deseo. Entonces Dios preserva la vida de Jonás de una manera especial.
una experiencia como un aislamiento, podríamos llamarle, porque Jonás iba huyendo de la presencia de Dios, pero en ese huir de la presencia de Dios, dice la Escritura que el Señor preparó un pez para Jonás. Es interesante, ¿no? Un pez exactamente preparado para la necesidad en ese tiempo, en ese momento. Entonces, Jonás no quería cooperar con Dios, pero el Señor iba a hacer lo posible para que Jonás cooperara con el plan que él tenía. Entonces, esta prisión, de alguna manera podemos llamarle, o este aislamiento de Jonás, no fue construido con ladrillos, no fue construido de mortero o de barras, sino era una prisión construida de carne y huesos, podríamos decir con barras de marfil, ¿no? Sin embargo, fue una extraña prisión para Jonás. Estaba convencido Jonás que el plan de Dios era el plan correcto, pero aún así él corre hacia sus propios planes, y muchas veces creo que en la iglesia hemos cometido el error de querer funcionar de acuerdo a como yo pienso que debe de ser, y me congrego cuando yo quiero, hago las cosas, sirvo a Dios como yo quiero, olvidándonos que Dios sigue siendo el Señor. Entonces quiero que veamos cómo Jonás en su prisión, y veamos estas verdades bíblicas que encontramos aquí y cómo pueden ayudarnos a nosotros en este tiempo que realmente estamos en un aislamiento. Por una razón no podemos salir, y todos lo sabemos, tenemos que estar en casa guardados y no salir a menos que sea necesario. Entonces entendamos esto, ¿no? En medio de todo este aislamiento no podemos funcionar como normalmente hemos funcionado como iglesia. Pero hay algo detrás de esto. Mi oración ha sido en todos estos días: Señor, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Porque Romanos 8:28 lo leías ahorita. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y si esto es, creo con todo mi corazón y sé que es verdad porque es la palabra de Dios, hay un propósito detrás de todo esto que estamos experimentando nosotros como iglesia. Hay un buen propósito detrás de esto, y nosotros tenemos que estar orando y clamando y pidiéndole al Señor: ¿qué es lo que quieres que aprendamos, Señor? Entonces Él permitirá que pasemos experiencias en nuestras vidas, en aislamientos como estos, para llamar nuestra atención. Creo que Dios está llamando nuestra atención para que volvamos nuestros corazones a Él. Entonces, en esta mañana quiero compartir el tema de esta predicación. Esta mañana le he titulado El camino a este aislamiento. ¿Qué fue lo que llevó a Jonás a este aislamiento? Jonás vivía bien, Jonás estaba seguro, Jonás estaba libre, pero cuando Dios le da esta orden, le dice: ve y predícale a Nínive, ve y diles acerca de mí. Jonás decide ir hacia otro lugar, ir hacia otro rumbo, hacer su propia voluntad. Y esto es lo que causa problemas en nuestras vidas. Entonces, lo primero que quiero tratar en esta mañana es el camino de desobediencia. ¿Cómo nos lleva cómo llegamos a ese aislamiento que a veces es necesario para nosotros? Y lo que nos lleva a este aislamiento es la desobediencia. A veces no entendemos cómo la desobediencia causa tanto daño en nosotros. Y el versículo 1 al 3, si lo leemos juntos nuevamente, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y noten y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hay algo interesante aquí. Dios le dio un mandato a Jonás. Dios le dice: ve y predica a Nínive. ¿No te suena algo conocido? ¿No te suena algo muy natural o algo familiar? Mateo capítulo 28, en el verso 19 en adelante, dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios nos ha dado un mandato, igual como Dios le ha dado un mandato a Jonás. Y la pregunta es: ¿qué hemos hecho con este mandamiento que se le llama la Gran Comisión? ¿Qué hemos estado haciendo ante esta comisión que el Señor nos ha dado? ¿Estamos haciendo lo mismo que Jonás, corriendo hacia nuestra propia voluntad, haciendo lo que yo pienso que es correcto? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Creo que este es tiempo de reflexionar, iglesia, realmente, y más que estar viendo a Jonás, porque siempre hemos visto a Jonás como el malo de la película, hemos visto a Jonás como el desobediente, pero realmente,
cómo nosotros nos podemos comparar con Jonás. ¿Hasta dónde yo he sido como Jonás, yendo hacia otro rumbo diferente en vez de estar haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, que es predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios? Entonces el camino a este aislamiento es un camino de desobediencia. Dios había llamado a Jonás a una tarea específica. Dios le dijo: Jonás, ve a Nínive y predica. Es claro esto, no es algo que pueda decir Jonás: bueno, pues es que no fuiste claro, Señor, no te entendí. Yo pensé que decías Tarsis. El Señor le dijo directamente: ve a Nínive, ve a Nínive. Entonces es interesante que nosotros veamos cómo el Señor es claro en cuanto a lo que nos está diciendo que hagamos. Y la iglesia ha sido encomendada con esta gran comisión que estamos haciendo o que hemos hecho ante la gran comisión. Ahora muchas personas quieren salir, ahora muchas personas quieren hablar, ahora muchas personas quieren hacer lo que deberíamos de haber estado haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Pensamos que evangelizar a las personas es invitarlos a la iglesia. Y realmente creo que hemos cometido un error. Dios quería extender su gracia al pueblo de Nínive. Era un pueblo perdido, un pueblo necesitado, y Jonás no quería ser parte de esto. Dios quería salvar a un pueblo pagano. Y lo vemos en el capítulo 4, verso 1. Y Jonás, por otro lado, los odiaba. Jonás podía haberse preocupado menos que se hubieran muerto. El deseo de Jonás era que estas personas murieran, que se fueran al infierno prácticamente. Y yo he dicho esto antes en otras ocasiones: cuando yo no comparto el evangelio con las personas, prácticamente yo estoy diciendo: vete al infierno. Porque cuando la gente no está escuchando el mensaje verdadero y la iglesia no está haciendo la luz que debe de ser en medio de estas tinieblas, prácticamente estamos diciéndole al pecador: vete al infierno. Palabras muy fuertes, pero realmente eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando Jonás escucha el llamado de Dios para ir a evangelizar esta ciudad de Nínive, toma la decisión de ir a Tarsis, completamente opuesto el lugar. Tarsis estaba ubicada en la costa occidental de España, a unos 2,000 millas de dirección opuesta de donde él estaba viviendo. ¿Te puedes imaginar 2,000 millas? Cuando yo voy a visitar a mis padres a Chihuahua son alrededor de 960 millas. Me toman 16, 17 horas con la familia viajar hasta allá en carro. Te puedes imaginar ahora en los transportes de aquel tiempo. Y él se va completamente opuesto hacia donde Dios le dice. Entonces era lo más lejos que se podía llegar. Ahora pon atención a esto. Jonás parecía pensar que podía escapar de los planes de Dios. Jonás estaba pensando: bueno, me voy a ir, como que si Dios solamente tuviera control de Jerusalén, del área donde Jonás estaba viviendo, pensando como que bueno, me voy a ir de los parámetros o de los lugares donde Dios me pueda encontrar. Entonces él no quería hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, y entonces huye de la presencia de Dios, dice el versículo. Entonces aparentemente Jonás mantuvo una visión demasiado pequeña de Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no entendemos a Dios, no conocemos realmente quién es Dios, y eso nos hace no entender verdaderamente quién es nuestro Dios. Entonces realmente, iglesia, yo tengo que comprender que mi Dios es mucho más de lo que yo puedo imaginarme, es mucho más de lo que cualquier erudito de este mundo nos puede enseñar. La palabra de Dios nos habla quién es nuestro Dios. Entonces Jonás no quería hacer caso, y Jonás huye de la presencia de Dios. Entonces Jonás mantuvo esta visión de Dios tan pequeña, pero parecía que él pensaba que Dios era solamente local. Dios no es local. Dios es el universo. Él creó el universo, creó todo lo que existe, y aún allá, más allá de lo que nuestros tecnología puede alcanzar a ver. Dios es maravilloso el Señor. Entonces el Salmo 139, el verso 7 al 10 nos permite saber que Dios puede ver donde quiera, y Él opera en todo lugar. El salmista dice: ¿en dónde oiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Si voy al cielo, ahí estás tú. Si voy a lo más profundo, ahí estás tú. El caso es que Dios está en todo lugar. Entonces, si bien tiene una pequeña visión de Dios, Jonás parece tener una gran visión de sí mismo. Y esto es lo que nos pasa a veces cuando nosotros nos olvidamos de quién es Dios. Empezamos a ver como si nosotros fuéramos más grandes que Dios. Eso es un grave error. Esto es un grave error. Entonces tenemos que tener cuidado. Jonás no había pensado en esto. Entonces Jonás piensa que él puede huir y esconderse de Dios. ¿Te puedes imaginar como Jonás pensando que, bueno, me lo voy a esconder a Dios?
Y yo a veces me puedo reír diciendo, ¿qué pensaría Dios cuando veía a Jonás correr? ¿Qué pensaría Dios así como Jonás tratando de huir diciendo, Dios, Jonás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué piensas? Es como cuando alguno de nuestros hijos nos quieren a hacer una broma en cuanto a algo que sabemos perfectamente y tú te quedas, mijo, yo ya sé perfectamente acerca de esto, no me puedes decir. Y Jonás como que estaba pensando que él era mucho más grande que Dios. Entonces Jonás piensa que puede servir a Dios cuando le conviene, pero cuando llegan los tiempos difíciles y llega una tarea desagradable para él, entonces él piensa que es libre de abandonar a Dios y alejarse del llamado de Dios en su vida. Y esto es un error. Mucha gente en la iglesia ha cometido este grave error diciendo, bueno, pues yo he servido a Dios lo suficiente, entonces yo ya me puedo alejar porque ya serví a Dios. No existe el retiro o el retirement cristiano. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. No existe tal cosa como el cristiano pensionado o el cristiano retirado, sino más bien el Señor nos ha llamado a ser fiel hasta el final. Recuerda, la Escritura nos dice, sé fiel hasta la muerte, el que perseverare hasta el fin. Recuérdalo. Entonces no seamos demasiado duros y exigentes con Jonás, porque no pensamos nosotros de la misma manera muchas veces, no nos alejamos nosotros de Dios, a veces no nos importa servir a Dios y solamente queremos servir a Dios cuando nos conviene, pero cuando Dios nos dice que hagamos algo, debemos de asegurarnos a hacer verdaderamente lo que Dios nos está llamando a hacer y no seamos desobedientes. Tal vez no nos vamos a Tarsis, pero si nos alejamos del Señor, creemos que sabemos más que Él y creemos que tenemos el control. ¿Y cuántas veces hemos orado, Señor, toma el control? Y el Señor diciendo, yo nunca he perdido el control, mijo. Yo nunca he perdido el control. Entonces creemos que podemos tomar decisiones y hacer lo que nosotros queremos hacer. Permíteme recordarte una cosa. Cuando el Señor te salvó, Él tomó posesión completa de ti. Él tomó posesión completa de nosotros. Él te posee cuerpo, alma y mente. Él es el dueño y 1 Corintios capítulo 6 verso 19 al 20 nos habla acerca de esto. Él tiene derecho a decirte qué hacer, dónde ir, cómo vivir. Él tiene derecho a todo porque Él es el dueño de nuestras vidas. Él nos compró y no nos compró con cualquier precio, dice la Escritura, sino nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Entonces, cuando el Señor nos manda a hacer algo para Él, nuestra respuesta no debe ser la respuesta como Jonás. Bueno, si me conviene, si quiero, si no. Nuestra respuesta debe ser como la respuesta de Isaías. No sé si has de recordar Isaías capítulo 6, verso 8. El Señor le dice, ¿a quién enviaré? Y Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. La respuesta hoy, el día, en la iglesia, mucha gente, cuando a veces le llegamos a preguntar, oye, ¿te gustaría trabajar? ¿Te gustaría hacer esto en el ministerio, en la iglesia? ¿Te gustaría servir? Y la respuesta normalmente es, helo allí, envíalo a Él. Y siempre como, ellos son muy buenos, mira esto, es que yo estoy ocupado, es que yo estoy haciendo esto, es que yo estoy haciendo aquella cosa. Yo me pregunto esta mañana y te pregunto esta mañana, ¿ha estado hablando Dios a tu corazón sobre algo que Él quiere que hagas? ¿Estás obedeciendo su voz? ¿Estás haciendo lo que tú quieres o estás haciendo lo que Dios quiere? Recuerda, Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Tú no eres el Señor de tu vida, Él es el Señor. Entonces te pregunto, ¿estás yendo contra de la voluntad de Dios? Número 2, este camino es un camino de decepciones. Cuando tú te decides desobedecer a Dios, créeme, vas a padecer y vas a enfrentar decepciones en tu vida. En el mismo capítulo, del verso 3 al verso 12, vemos cómo Jonás tenía un plan. Jonás tenía ya un plan ya bien trazado. Él pensaba, bueno, me voy a ir a Tarsis, voy a ir en este barco. Cuando Jonás comienza su viaje, las cosas van al principio bien. Como muchas veces cuando las personas se alejan de Dios, llegan a decir incluso como una manera egoísta, bueno, ahora que me alejé de Dios me va mejor. Créeme, no todo el tiempo va a ser así. Jonás se aleja de Dios, Jonás va buscando su propio camino y pareciera que todo va bien porque llega al puerto y se encuentra con el barco. Ahora, entendamos una cosa, en los tiempos de Jonás no era como los tiempos de hoy. En los tiempos de hoy que hay barcos saliendo o aviones saliendo a toda hora, no era como ahora dices, bueno, yo me voy, te vas al aeropuerto y puedes agarrar un vuelo casi cada 15, bueno, ahorita está detenido todo esto, pero cuando todo está normal, puedes salir a cualquier lugar en 15, 30 minutos, 2 horas máximo. Pero en los tiempos de Jonás,
este barco probablemente no salía más que 2 veces al año. Entonces, da la casualidad de que este barco se encuentra en ese momento, en ese lugar, y Jonás llega ahí. Y cuando Jonás llega, puede pagar su tarifa. Pon atención en esto. Él mismo paga su tarifa, o su ticket, ¿no? Y él piensa que va a estar en un crucero relajante. Imagínate, no es el Prince, no sé cómo se llama ese gran crucero, ¿no? O el Queen, no sé mucho de cruceros por lo que has de ver, ¿no? Y él podría pensar, bueno, me voy a ir en un crucero, me voy a relajar, voy a tomar unas vacaciones de Dios. Jonás tenía todo planeado. Pero recuerda, las decepciones comienzan rápidamente. No sé si notas ahí que Jonás estaba en un camino descendiente. El verso 4 y 5 nos habla acerca de esto. Entonces, si Jonás hubiera seguido el plan de Dios para su vida, habría sido usado de una manera grande de parte de Dios. Pero su camino, él había abandonado el camino del Señor, sino en vez de ir subiendo, él tomó un camino hacia abajo. Entonces nota que Jonás tuvo que pagar su propio ticket o su propio boleto. Verso 3, dice, él pagó su boleto, él mismo pagó. Entonces si hubiera quedado con el Señor, Dios habría pagado sus cuentas. Dios tiene control de estas cosas. Cuando somos obedientes, Dios se encarga de nosotros, Dios se encarga de tus necesidades. Entonces no sé si notan también que el capitán y la tribulación pronto descubren quién era Jonás y se sorprenden de la condición del corazón de Jonás. Interesante, ¿no? Estos hombres que eran pecadores, estos hombres que no conocían de Dios, cuando saben quién es Jonás, el versículo 6 al 10, si se dan cuenta, y si Jonás hubiera estado bien con el Señor, no habría perdido su testimonio, no había dañado su testimonio ante estos marineros paganos. Te puedes imaginar cuando ellos escuchan y dicen, dinos quién eres. Y él dice, bueno, pues yo soy Jonás, soy profeta y sirvo al Dios Altísimo, el que creó los cielos, y se pueden quedar ellos. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿No es interesante que algunas veces nuestra terquedad y nuestra desobediencia nos lleva a no poder ver, no poder oír lo que Dios está hablando, y muchas veces aún los pecadores mismos pueden ver más que tú y más que yo? Es triste esta condición. Ahora nota otra cosa, cuando Jonás también termina en un lugar en el que nunca se había imaginado estar a sí mismo. Los versículos 15 al 17, si Jonás hubiera seguido el plan de Dios, Jonás hubiera estado en Nínive y hubiera predicado y hubiera disfrutado de un gran avivamiento en Nínive. Pero en lugar de esto, ahora se encuentra en una tormenta, ahora se encuentra que tener una experiencia en una prisión, aislado en una ballena, en un pez grande, probablemente fue una ballena. Entonces, nada funcionó como él tenía planeado, nada funcionó como Jonás mismo lo había planeado. Y no sé si te ha pasado, cuando tú planeas las cosas fuera del propósito de Dios, créeme, nada va a funcionar. Por eso es importante que yo aprenda a seguir el plan de Dios. Proverbios 13, verso 15, dice, el camino de los transgresores es duro. Entonces la Biblia también nos dice en Gálatas 6, versos 7 al 9, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si el Señor te ha estado llamando para que sigas un camino determinado y elijas ir, y si eliges ir en otra dirección, no te sorprendas cuando los problemas te lleguen. No te sorprendas cuando las situaciones o las decepciones vengan a tu vida. Estamos viviendo tiempos difíciles en Estados Unidos, en todo el mundo, y ahora nos preguntamos por qué. ¿Te has preguntado por qué como sociedad hemos querido sacar a Dios de nuestras vidas? Ya no se permitía orar en las escuelas, ya no se quitaron los mandamientos de las escuelas. Todo esto poco a poco fuimos quitando a Dios de nuestras vidas. Ahora nos preguntamos por qué. Entonces, esto es un camino de desobediencia. Llegamos a estar en un aislamiento como tal por desobediencia en nuestras vidas. Ahora, también es un camino de desastres. Del versículo 4 al 17 nos habla acerca de esto. Entonces, Jonás toma una decisión y puso en marcha su plan. Alejarse de Dios, abandonó el plan de Dios.
abordó el barco, se dirige a Tarsis. Su objetivo es huir de la presencia de Dios. Y el versículo 3 dice, la primera palabra que dice el versículo 4, perdón, dice, pero. Jonás tenía un plan, pero Dios tenía la última palabra. Jonás había planeado, ya había trazado todo, pero me encanta el versículo 4 donde dice, pero. Verso 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás se subió al barco bien al gusto, bien tranquilo, todo estaba perfecto, y cuando ellos empiezan a navegar, el Señor dice, ok, Jonás, ¿quieres desobedecerme? Voy a llamar tu atención de una manera. Dios primero envió una tormenta para llamar la atención de Jonás. Y esto debe haber sido suficiente para que Jonás pusiera atención. Y la Biblia nos dice que fue una tormenta muy, muy fuerte y muy severa. No sé si alguna vez te has subido a un barco. Una vez yo me subí a una lancha y los vientos estaban muy tranquilos y era un miedo terrible que me dio cuando se movía la lancha. Ahora te puedes imaginar estar en un mar abierto en medio de una tormenta. Esto sería aterrorizante. Y lo fue para ellos, porque la Biblia nos dice que estaban aterrorizados por esto. Entonces, estos eran hombres marineros que habían experimentado esto en sus vidas algunas otras ocasiones, pero algo como esto no lo habían experimentado. Entonces Jonás, una de las cosas interesantes es que esta tormenta está todo lo que da y Jonás se va hacia abajo y se pone a dormir. Mientras que todo esto está sucediendo, las personas están sufriendo por causa de la desobediencia de Jonás. ¿Te has puesto a pensar, iglesia, cuál es la función que nosotros tenemos como iglesia? Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo la iglesia que Dios nos está llamando a ser? Realmente es algo que nosotros tenemos que preguntarnos y llevarlo a la oración y decirle, Señor, realmente queremos ser tu iglesia, queremos ser la iglesia que tú estás llamando a que seamos, Señor. Entonces Jonás se va a dormir en la tormenta, el verso 5 al 6, y aparentemente los marineros han concluido que Dios está detrás de esta tormenta. Y lo que hacen es que juntan a todos y dicen, vamos a echar suertes a ver quién es el que, por causa de quién ha venido este mal. Entonces se dan cuenta que el que tenía el problema, por causa del problema, era un vil pecador que se llamaba Jonás. Y Jonás se ve obligado a confesar su rebelión delante de este grupo de hombres pecadores. Esos hombres que no conocían a Dios. Jonás sugiere y les dice, bueno, pues les sugiero, arrójenme al mar, tírenme por la borda para que esto se calme. Estos marineros paganos tenían más compasión que mismo Jonás. Y ellos intentan salvar el barco, ellos intentan salvar a Jonás y no tener que tirar a Jonás, el verso 13. Entonces cuando esto no funciona, se ven obligados a tomar a Jonás y arrojarlo al mar, y lo que hacen ellos diciendo, Señor, no pongas su sangre contra nosotros, sangre inocente, Señor. Y ellos arrojan a Jonás al mar. Y cuando lo hacen, los vientos se calman, los vientos se tranquilizan. Entonces es interesante esto, ¿no? Por años, cuando este hombre es tirado al mar y se calma esto, dice la Biblia que viene un pez y un pez grande y lo traga. Y es interesante esto porque en esos días me puse a leer, me puse a buscar información acerca de esto y encontré una historia. Hay una historia sobre un hombre que fue tragado por una ballena. Y por años muchos escépticos se han burlado de la Biblia, de este pasaje que estamos precisamente estudiando en esta mañana. Y muchos se han burlado en cuanto a esto y dicen, ¿cómo es que un pez se ha tragado a un hombre? Esto no es real. Y afirman que es completamente imposible esto. Pero en 1891 existió un hombre, un pescador, que fue tragado por una ballena. Estos hombres estaban pescando precisamente ballenas. Y cuando están pescando, dicen que de alguna manera el pez grande, la ballena, golpeó el barco, entonces cayeron al agua, y este hombre cayó al agua también, y uno de los dos se ahogó ahí. Pero en eso este otro hombre fue, mientras estaban tratando de salvar a este hombre, dice que este pez, esta ballena lo tragó.
y en esto siguieron trabajando porque la ballena la tenían ya enganchada, ya la tenían agarrada, pero nadie se dio cuenta que la ballena había tragado a este hombre. Y después de que la subieron al barco y la empezaron a partirla en partes, como era muy grande, al siguiente día trabajaron ese día y al siguiente día regresaron. Después del siguiente día, en la noche, cuando estaban cortando partes de la ballena, en eso vieron que el estómago se movía. Entonces dijeron, llamaron su atención, entonces abrieron la parte del estómago de la ballena y cuando se dan cuenta, estaba el pescador dentro de la ballena. Eso es un hecho real. De hecho, yo lo leí en un periódico de 1891 y sacan a este hombre ya inconsciente. Y cuando lo sacan empiezan a ayudarlo, lo lavan con agua del mar y le quitan todo esto de los gases ácidos gástricos de la ballena. Y este hombre cuenta la historia en este documental que vi en internet acerca de la noticia de este hombre. Cuenta su experiencia que mientras se estaba luchando en el mar, dice que de repente se oscureció algo y sintió como si estuviera pasando por un túnel hasta llegar adentro del pez. Y dice, bueno, aquí se acabó mi vida. Pero dice, era un calor fuertísimo adentro, dice. Bueno, muchos detalles no quiero dar para no tomar más tiempo, pero fue algo real. Este hombre salió y dicen que después de que se recuperó, él volvió a vivir su vida normal. Pero hay algo interesante. Y eso es un hecho real. 1891 sucedió esta historia. Y una de las cosas que dicen de este hombre, que tenía un problema con su piel y con su cabello. Él nunca volvió, él parecía como una persona pálida, así pálida. El color de su piel se había cambiado. Y es interesante porque cuando lees la Biblia de Jonás, el libro de Jonás, la Biblia nos dice que Jonás tenía un problema en su piel. Por eso es que más adelante, y vamos a ver esto más adelante, en la calabacera, cuando Dios hace crecer esa calabacera, le ayuda a Jonás por los rayos del sol, porque Jonás quedó con esta condición por causa de los gases gástricos del pez. Entonces, esto fue un hecho real. Entonces, vivió para poder contar su experiencia y este hombre nos da ¿cómo decirlo?, prueba que la Biblia habla exactamente lo que es verdad. Entonces una cosa tras otra cosa salió mal hasta que Jonás se encontró en un lugar de absoluta impotencia. Y Jonás piensa que podría luchar con Dios, pero después descubre que sus brazos eran demasiado cortos para poder pelear contra Dios. Y por cierto, también lo son los nuestros, también lo son los tuyos. A veces, ¿cuántas veces Dios nos está diciendo, nos está hablando y nos está diciendo, eso es lo que quiero que hagas? Iglesia, sé obediente, te he llamado para esto, te he dado un llamado específico. Y muchas veces empezamos a ir por nuestros propios caminos. Y a veces es necesario que el Señor nos llame a este aislamiento para entonces poder escuchar lo que Él nos está hablando. Dios sabe cómo ponernos de rodillas. Dios sabe cómo inquietar nuestro corazón, cómo quitarte el pero. Porque muchas veces cuando Dios nos está llamando y siempre es pero estoy ocupado, pero tengo mucho trabajo, pero esto, pero aquello, pero esto. Y siempre usamos el pero, y para servir a Dios es lo último que se nos ocurre, servir a Dios. Dios respondió a todas las, no sé si ustedes recuerdan cuando Dios llama a Moisés. Y Dios empieza a llamar a Moisés y Moisés tiene muchos, pero esto, pero es que no sé hablar, pero que aquello, pero que esto. Y Dios, el Señor responde a cada uno de los peros de Moisés. Y es interesante porque en la historia de la Biblia podemos ver que a veces llega a ser necesario un aislamiento en nuestras vidas. Y como resultado, por nuestra desobediencia, yo me pregunto qué tanto de todo esto, porque podemos empezar a culpar a los gobiernos, podamos empezar a culpar, pero como iglesia realmente, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo o no estamos haciendo en ser obedientes para el Señor? Independientemente de lo que Él quiera que hagas, hazlo, sé obediente, no seamos rebeldes. Vamos a encontrar que nuestro caminar en el Señor
o fuera del Señor está lleno de decepciones. Nuestro caminar en el Señor, siempre el Señor va a tener su provisión para nosotros. Pero ten una cosa bien clara, Él no nos va a dejar escapar. Él te seguirá hablando, Él te seguirá hablando a nuestras vidas. Yo te pregunto en esta hora, en estos últimos días, ¿qué has hecho diferente en tu familia? ¿Qué hemos hecho diferente? ¿Las cosas siguen igual? No sé si te has dado cuenta. Tus hijos ya no están en la escuela. Muchos ya no están trabajando. Y una de las cosas que yo platicaba con mi esposa esta semana era lo siguiente. Cuando la Biblia nos habla acerca de los hombres que Dios llama para servir, una de las cosas que Dios llama es que sepan tener su casa en orden. Y creo que ahora estos tiempos que Dios nos ha estado para estar más en casa, creo que esto es lo que tenemos que aprender. Que la iglesia, empecemos de nuestra casa. Iglesia en casa. Que ahora podamos ser los sacerdotes de nuestro hogar y empecemos a ministrar a nuestro hogar, a nuestras familias, a juntar a nuestras familias para realmente ser la iglesia que Dios nos está llamando a ser. La iglesia es aquella que ha sido redimida por la sangre de Cristo, del Cordero, pero muchos piensan que la iglesia es estar solamente yendo a un día a la semana a la iglesia. Ser la iglesia es realmente hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es importante el congregarnos. Claro, la Biblia nos habla acerca del congregarnos, pero es importante que nosotros aprendamos a hacer la iglesia desde nuestra casa. Y yo te pregunto, ¿qué cosas han cambiado en estos días que has estado más en casa? ¿Estás orando más con tu familia? ¿Estás teniendo tiempo de oración con ellos? ¿Tiempo en la palabra de Dios? ¿Tiempo de jugar con ellos? ¿Tiempo de pasar un tiempo como familia? Dios nos llama a ser la iglesia desde el principio, desde nuestro hogar. Porque la Biblia dice que el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo podrá entonces gobernar en la iglesia? ¿Cómo podrá servir en la iglesia? Empieza desde casa. Y creo que esto nos está ayudando a nosotros para empezar desde nuestra casa. Que nuestros hijos puedan vernos a nosotros adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y no dependamos que haya un grupo de alabanza para adorar a Dios. Que nuestros hijos sepan que nosotros somos verdaderos adoradores. Lo hablamos en la serie pasada. Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y yo quiero terminar en esta mañana este mensaje de esta manera y quiero hacerte estas preguntas. Y verdaderamente hazte esta pregunta. Dios está tratando de hacer que hagas algo en tu vida. Te está llamando a un nuevo ministerio, te está llamando a un ministerio. Y tú dirás, bueno, pues yo quisiera servir a Dios, pero pues ahora pues no, la iglesia no hay actividad en la iglesia. La iglesia sigue teniendo actividad. La iglesia todavía está trabajando. No estamos en el edificio, pero aún seguimos trabajando, aún estamos haciendo nuestra función como iglesia. Mi consejo para ti es este: no huyas de Él, no huyas de Dios, sino corre hacia Él. Creo que hoy es tiempo y Dios nos está llamando a correr hacia Él. Yo te invito, ¿por qué no hacemos esto esta mañana? Vamos a rendir nuestra voluntad a Él. Yo no sé cuántos Jonás me están escuchando esta mañana. No sé si tú eres un Jonás que has estado huyendo de la presencia de Dios. Y Dios te ha estado hablando, Dios te ha estado hablando, Dios te ha estado hablando. Y has hecho tu decisión. Te has congregado cuando has querido. Has ido a la iglesia cuando has querido. Has hecho lo que Dios dice en su palabra cuando te ha placido. Has apoyado económicamente cuando has querido. Cuando la Biblia nos habla acerca de ser fieles en todo, en todo. Yo me pregunto esta mañana, ¿a cuántos Dios nos está llamando a esta hora para ser fieles a Dios en todas las áreas de nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho esta mañana? ¿Qué Dios te ha hablado a través de Jonás? Te digo una cosa, Dios me ha hablado mucho a mí. Y como pastor, yo necesito cada día correr hacia Él y no correr de Él. Hay una tentación que podemos tomar en este tiempo y correr de Dios. Pero yo te invito esta mañana, corre hacia Dios. Corre hacia Dios. Este aislamiento necesario, créeme, vamos a aprender mucho de Jonás y vamos a estar viendo en las próximas semanas acerca de Jonás y identificarnos con Jonás. Más que ver a Jonás como que, el malo de la película, identifiquémonos con él y encontremos esos errores que estamos haciendo para traerlos delante de él. Te invito a que tomes a tu familia de las manos y vamos a orar y vamos a pedirle, Señor, no queremos ser como Jonás, Señor. Tal vez muchas consecuencias que estás viviendo en tu vida son consecuencias de tu desobediencia. Recuerda una cosa, Dios no está trayendo un castigo, son las consecuencias de nuestra desobediencia.
Así que te invito a orar. Toma a tu familia de la mano y vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta hermosa mañana. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de ser la iglesia. En medio de estos tiempos difíciles, Señor, podemos seguir congregándonos, Señor, de esta manera, Padre, que sé que cuando esto pase, Señor, estaremos felices de adorarte en este lugar juntos, Señor, nuevamente. Pero Padre, mientras pasa esto, mientras estamos en este aislamiento necesario, Señor, yo te pido, Padre, que tú trates con nosotros en nuestros hogares, trata con nosotros en nuestras vidas y ayúdanos a escuchar lo que tú estás hablando, Señor. Tú estabas hablando a Jonás, Señor, a través de esa tormenta, y Jonás no escuchaba, prefirió dormirse, prefirió relajarse, prefirió hacer lo que él pensaba en ese momento debía de hacer. ¿Cuántos de nosotros en este aislamiento, en este tiempo donde tú estás hablando a reaccionar, Señor, estamos dormidos, estamos reaccionando como el mundo normalmente reaccionaría? Padre, creo que hoy tú estás llamando a tu iglesia a clamar. Es impresionante, Dios, que mejor pecadores se pusieron a clamar, se pusieron a buscar cuál era la razón cuando el que sabía y el que conocía al Dios verdadero se puso a dormir. Señor, háblanos, Señor, a través de esta enseñanza, Señor, y ayúdanos, Padre, a poder ser obedientes, a poder obedecer a lo que tú estás llamando a nuestras vidas. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Ayúdanos a hacer la iglesia, ayúdanos, Señor, a escucharte en medio de este aislamiento, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, amén. De esta manera nos vamos a despedir. Nos da mucho gusto poder haberte de esta manera, tener este contacto, esta comunicación. Iglesia Cristo Vive, un abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense, ya saben, estamos para servirles. Si de alguna manera podemos servirles, háganos saber, llamen a la iglesia, dejen un mensaje. Es un poquito difícil que nos encuentren aquí por la misma orden que hay, pero pueden llamarnos por teléfono a nuestros números personales, un mensaje, un correo electrónico, eso nos llega. Así que háganos saber de qué manera podemos servirles. Dios me los bendiga y estén pendientes. El miércoles nuestro servicio, estudio verso a verso, los viernes de oración. Que el Señor me los bendiga. Cuídense. Bendiciones.